Ahí estamos, ahí estamos. Eh, gracias, Efraín. Hola Pedrito, ¿cómo estás? A tus Muy órdenes. bien, disculpa que aquí peleándome un poquito con el sistema porque es primera vez que hago Zoom en esta clase para que todos los alumnos te puedan Ya, escuchar. está bien. Este, muchas gracias por tu tiempo, Efraín. Eh, Encantado. te- Como les mencioné anteriormente, a los estudiantes, el doctor Efraín González de Olarte es profesor emérito de la universidad, profesor principal de nuestro departamento y, bueno, ha estudiado el tema de las economías regionales, de la economía del espacio en el Perú durante muchos años. Como les contaba Efraín, yo llevé el curso de economías regionales contigo cuando yo fui Sí. estudiante, hace 40 Claro. años, ¿no? Y hice no te acordarás tú, mi memoria de bachillerato, que se llamaba en antes sobre un tema de economía regional Sí, de la claro. industria en Trujillo, que tú Sí, fuiste mi asesor. sí, Así sí, que claro. es un tema importantísimo al cual creo que tú has colaborado más que nadie en el Perú y creo que es un privilegio que podamos tenerte aquí para resumir tus visiones sobre este punto. Entonces Ok. aquí supongo que no puedes ver y no sé cómo hacerte, pero estás aquí con unos No, 70 tranquilo, yo, estudiantes. mira, sí, yo te estoy viendo, a ver, yo voy a colocar mi presentación eh, y, y a ver, voy a, ¿Cómo? Ahí está. ¿te ve? Sí, ahí se ve, perfecto. Ahí se ve en una esquina y se ve la presentación. Creo que está muy bien. Se escucha Entonces, bien, ¿no? está bien, comienzo. Dale, adelante, Efraín, muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, querido Pedro, y gracias por la presencia de todas y todos ustedes. Lo que voy a contar es mi historia en temas de investigación. Por eso que mi presentación es de la periferia al centro. Es una trayectoria de investigación de la economía en el espacio. ¿Por qué digo de la periferia al centro? Porque comencé mis investigaciones en la periferia de la economía peruana y en la periferia de la geografía peruana también, es decir, en el ámbito rural, en las comunidades campesinas. Particularmente estudié las comunidades campesinas del Cusco y posteriormente de Cajamarca y de otros sitios. Pero el tema es que comencé en, eh, estudiando campesinos más pobres que están en la periferia de la economía de la sociedad. ¿Por qué están en la periferia de la economía? Primero, porque la mayor parte de su producción en aquel entonces, estoy hablando de los años finales de los años 70 que hicimos la investigación, y todavía buena parte sigue siendo así. La mayor parte de la producción campesina es para autoconsumo y solamente hay una parte que va al mercado. Quizás su mayor inserción al mercado es a través del mercado estacional de trabajo, cuando ellos en épocas de poca necesidad de mano de obra en el campo migran y durante 2, 3 meses. Entonces, esa es su integración, por eso están en la periferia de la economía. Es decir, así inclusive tengo el libro que escribí sobre toda mi experiencia campesina que se llama En las fronteras del mercado y de la sociedad, porque son pobres, el campo en el que viven, la mayor parte de campesinos de la sierra sobre todo, es un campo que está en general a más de 2.500 metros de altitud y están en pueblitos muy pequeños, alejados de las ciudades, etcétera. Entonces, y son pues considerados ciudadanos de segunda categoría, o sea, el Estado no los ve tan bien, inclusive actualmente tienen muy poca integración con el mercado, con el Estado. Entonces, en esa investigación descubrí que el espacio era muy importante para sus economías, pues tenían que confrontar con la altitud, o sea, tenían que tener una economía agraria que manejara varios pisos ecológicos, las distancias que tenían que recorrer para vender sus productos o su mano de obra y los costos de transporte. Entonces,
uno notaba que las ciudades donde vendían sus productos, ciudades o pueblitos, estaban lejos. Entonces, el tema del espacio se presentaba como parte de su economía, digamos. Entonces, es ahí que comencé a darle importancia al espacio. Luego me di cuenta que vivían en comunidades, es decir, en comunidades campesinas, con terrenos comunales, con territorios más o menos específicos, con linderos, con otras comunidades, donde se combinaba la propiedad privada y la propiedad colectiva de las tierras. Es decir, las comunidades campesinas, la mayor parte de las tierras son de propiedad o de posesión privada, y hay solo una parte que son tierras colectivas, es decir, los pastos naturales, por ejemplo, son colectivas, y entonces los pastos naturales se manejan de manera colectiva. Y en ese manejo de los pastos naturales, por ejemplo, aparece en algún momento el tema de la tragedia de los comunes, ¿no? Es decir, el sobrepastoreo. Pero bueno, esta era, digamos, nuevamente aparecía el espacio, o sea, las parcelas productivas de agricultura estaban en casi toda la sierra, estaban esparcidas a través del valle, de las laderas, y la pregunta era por qué no tenían terrenos continuos, y la respuesta era que era un efecto de las herencias de tierras, pero sobre todo era un efecto de la aversión al riesgo que tenían los campesinos, y entonces tener varias parcelas era evitar que se quedaran, que tuvieran hambruna, por ejemplo, porque siempre alguna parcela podría funcionar. Entonces comienza uno a descubrir el riesgo como parte del funcionamiento económico. Entonces, por eso digo que la comunidad era institución que le resolvía varios problemas. O sea, las comunidades que históricamente se han formado, se dice, en base al Ayllu, pero yo estoy más cercano de las tesis de José María Arguedas, que dijo que escribió un libro, una tesis sobre el origen hispano de las comunidades campesinas. O sea, tienen más de comunidades hispanas que del Ayllu. Claro que el Ayllu persiste sobre todo en toda la cuestión de organización social. Entonces, la comunidad era un terreno, otra vez un espacio más grande que resolvía varios problemas. Primero, resolvía el problema del asedio externo. Si tú eres comunero y tienes tus tierras, las defiendes. O sea, siempre hay posibilidades de asedio, y de tratar de que otra gente se meta en los terrenos. El acceso a mano de obra. O sea, el problema del campo es que en determinadas épocas del año tienes necesidad de más mano de obra de la que tiene tu familia. Entonces, una familia normalmente en la época en que estudiamos tenía, de las 5 personas en promedio que tenía la familia, 5 o 6, 2,5 eran fuerza laboral. Pero en la época de siembra y cosecha se necesita más que esas familias. Entonces, había un acceso a mano de obra por algo que yo llamo el protomercado de trabajo, porque es un mercado de reciprocidad, se llama AINI o MINCA en distintos sitios. Entonces, es un intercambio de fuerza de trabajo sin salario, es simplemente intercambio de días de trabajo en determinados terrenos con determinadas condiciones. Entonces, nuevamente, o sea, el espacio condicionaba el uso de la mano de obra, sobre todo por la estacionalidad, ¿no? Y luego el pastoreo en pastos naturales, es lo que señalé hace un momento, que es una acción colectiva que permite completar, digamos, la dieta alimenticia. Y la seguridad de la vejez, o sea, hay una especie de protección social de las comunidades campesinas. ¿A qué me refiero? O sea, me refiero a que en una comunidad campesina existe el concepto del pobre que se llama huacha. Y huacha se traduce por pobre en general, pero en realidad huacha es alguien que no tiene a un familiar, a un soporte que lo ayude en determinados momentos. Las viudas, por ejemplo, son huachas. Entonces, la comunidad campesina cumple con esa misión de que los huachas puedan tener una protección social.
Y luego las tenían una comunidad de subsistencia, pocas tierras y ganado, o sea, baja educación, en consecuencia, bajas productividades y bajos ingresos. Eran pobres. O sea, cuando estudié en aquella época, el ingreso anual de estos campesinos era $300. Al precio de ahora habría que decir que son más o menos $1,500 al año, o sea, unos $100 y pico al mes, que tampoco es mucho. O sea, siguen viviendo con muy poco dinero. Y teniendo una población del 20% del total del Perú, solo contribuían con el 4% del PBI. Bueno, esa fue mi primera, digamos, intromisión en la economía de las fronteras del mercado, de las fronteras geográficas también, y obviamente el espacio era un tema y la pobreza estaba en la periferia. Por eso que mi trabajo es ir de la pobreza hacia la riqueza, de la periferia hacia el centro. Esta es una comunidad campesina. Como les señalaba, las casas están dispersas. Todas estas parcelitas pertenecen a varios, a las familias. Y lo que hay que decir es que cada familia tiene entre 3 y 14 parcelas en promedio. Entonces, hay una iglesia, hay bosques de protección, pero miren que es una economía rural. Ni siquiera es un villorio, porque no hay una calle o dos calles, el resto están ocupando el espacio. Miren que el espacio es en ladera, aquí no hay río en general. Las partes donde hay río están los campesinos con mejores condiciones, etcétera. Pero esto es, miren, el espacio que está en la sierra, que a uno lo impacta, ¿no? Cómo se usa el espacio para fines de subsistencia. Y luego, entonces, pasé a ver que los campesinos, parte de sus productos y su trabajo, lo vendían en mercados, y apareció para mí la figura de la microrregión. Los campesinos vendían sus productos en esa época en promedio 50% del total en mercados cercanos, pueblos o ciudades. Entonces había una demanda para los productos y se asalariaban entre 2 y 3 meses al año en mercados de trabajo lejanos, ciudades de ceja de selva, en las ciudades en construcción. Y entonces esto es lo que me hizo catalogarlos como eran economías semimercantiles, es decir, en parte estaban en el mercado y en parte no estaban en el mercado. Pero lo importante es que para estar en el mercado tenían que irse más allá de sus comunidades. En consecuencia, aparecía el concepto de microrregión como un espacio de reproducción, un espacio económico de reproducción de todos estos campesinos, porque no podían vivir solamente en su comunidad, tenían que ir más allá. Entonces, este es un tema importante, porque entonces aparece el espacio un poco más amplio, el espacio de la microrregión. Ahora le llamaríamos pues la economía local. Ahora se ha convertido en esto. Y luego la región. Pero sus productos principales, papa, maíz, cebada, se vendían muy cerca, porque los costos de transporte eran altos, sus productividades bajas y sus costos eran relativamente altos, es decir, no eran competitivos para poder, por ejemplo, vender sus productos en ciudades grandes si es que estaban un poco lejos de las ciudades grandes. Entonces, para decirlo con un ejemplo, un kilo de papa en el campo, el precio en chacra, dependiendo los años, en este momento, por ejemplo, el precio en chacra debe estar entre 50 y 70 centavos el kilo de papa, y cuando llega a Lima cuesta 3, 4 soles el kilo de papa. Pero 3, 4 soles porque hay un costo de transporte que es mucho mayor que el costo de la producción, del costo de producción. Entonces, esto hace que sus mercados sean restringidos. Es decir, su productividad y sus costos y las distancias hacen que sus mercados tengan un espacio restringido, es decir, son micro regiones, ¿no? En cambio, la región, que es el conjunto de microregiones, digamos, la integración espacial de microregiones, está compuesto por ciudades, pueblos grandes de la selva o ceja de selva, era el espacio donde vendían su mano de obra. Es decir, para vender sus productos agropecuarios estaban cerca los pueblitos.
pero para vender su mano de obra en época, normalmente entre enero y marzo, no había demanda de fuerza de trabajo en el campo. Entonces se iban fuera del campo, fuera de las microrregiones, se iban a las ciudades. Es, por ejemplo, clásico los heladeros de Huancavelica en Lima. O sea, en Lima hay unos heladeros que vienen de los 3 meses de verano a vender helados. Los barrenderos de no sé cuántos, es decir, hay y los que van a lo que se llama la paya de coca o la paya de cacao o del café a la ceja de selva. Entonces, ya es más grande el mercado el mercado de trabajo en el cual participan. Entonces aparece la región, aparece como un espacio digamos, mayor la región que permite integrarlos. Esto ya es un pueblito, este es, digamos, un pueblo, esto es Pisac, en el Cusco, que es un pueblo con casas, con pinta urbana, pero con poca población, pues no 5 o 6 mil habitantes, y es ahí donde venden sus productos agropecuarios. Esos campesinos, la fotografía anterior que mostré sobre una comunidad campesina está muy cerca de Pisac, en consecuencia sus productos, papa, maíz, habas, las venden acá. Pero cuando quieren ir a trabajar tienen que ir a una ciudad, y entonces esta es la ciudad del Cusco, que es parte, digamos, entonces ya es una ciudad que articula toda una región, es decir, que es el centro de una región, región en el sentido de un espacio grande, compuesto por varias de esas pequeños pueblos y el campo, o sea, por todos estos campesinos que he mostrado. Y entonces estamos frente a un espacio más complejo, el espacio regional. Entonces, para poder ilustrar el efecto del espacio en el desarrollo humano, que es uno de los temas que siempre he estudiado, es decir, el desarrollo tiene que ser en función de las personas, o sea, si no sirve para las personas, el desarrollo de las cosas no es un buen desarrollo, ¿no? Entonces, la función del desarrollo en el espacio es una aproximación empírica, para mostrarles lo importante que es el espacio en el desarrollo de los campesinos. Entonces, lo que hicimos en esta investigación que está publicada, que se llama El espacio importa, hicimos una función de desarrollo humano. Y la función de desarrollo humano es desarrollo humano, digamos, definido por educación, ingreso, esperanza de vida, salud, alimentación, es decir, ahí se puede medir, se mide el desarrollo humano a través del índice de desarrollo humano en función del emplazamiento geográfico. Está en costa, sierra, selva o regiones naturales de tipo Pulgar Vidal. La altitud, que es importante, del distrito en que están, el tamaño del centro urbano que está cerca a la persona y su contigüidad con ciudades grandes. Entonces, aparece el espacio como digamos, una condición importante para que tengan educación, ingreso, esperanza de vida, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta es la función que incorporamos, pero noten que el espacio está presente acá en espacios geográficos de los tipos, la altitud, el tamaño de la ciudad en la que viven las personas, la contigüidad con ciudades, es decir, los aspectos puramente espaciales económicos en la geografía. Y la hipótesis era que la región geográfica influye significativamente en el índice de desarrollo humano distrital. A mayor densidad de las ciudades, mayor índice de desarrollo humano. A mayor altitud, menor índice de desarrollo humano. A mayor distancia, una aglomeración, distancia de una localización, una comunidad, por ejemplo, menor desarrollo humano. O sea, las comunidades campesinas, los villorrios más alejados, tienen probabilidades de un menor desarrollo humano. Y esa es la hipótesis que hicimos, trabajamos en esto, y la metodología fue digamos, captar el índice multidimensional. Se trata de distintas dimensiones que permiten a las personas tener oportunidades para tener las vidas que valoran. O sea, es un poco hacer que la hipótesis concuase con la definición de desarrollo humano. Es decir, en este espacio puedes tener
las oportunidades que tú valoras, que esa es, digamos, la idea del desarrollo con libertad de Zen. Entonces, y la parte más empírica era tratar de ver cómo se relacionan estas cosas. Y entonces hay una ley que se llama la ley de Tobler, que es un geógrafo que dijo, todas las cosas están relacionadas, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes. Y esto se cumple. Es un geógrafo que de manera empírica lo dijo, pero entonces nosotros ya como economistas lo que hicimos es medir a partir de la autocorrelación espacial que mide cantidad de objetos cercanos con comparación a, digamos, a través de una técnica econométrica, ¿no es cierto? Entonces ya esta función la íbamos a medir y los resultados. Hemos hecho varios ejercicios econométricos. Solo voy a presentar uno que es el modelo autorregresivo espacial, porque hicimos también mínimos cuadrados ordinarios y también panel. Todos los resultados nos dieron las mismas conclusiones. Estos son, digamos, las variables que he puesto: PBI per cápita, la estructura económica, etcétera, variables geográficas, los distintos, en qué parte de la sierra están, la densidad, densidad del habitante, la altitud, la distancia a la concentración más cercana, y lo que conseguimos es que las variables geográficas son las que más explican las hipótesis que teníamos. O sea, las variables geográficas, si estás en la sierra rural, en la sierra, en general, si estás en la sierra tienes menor posibilidades de desarrollo humano. Luego la altitud, a mayor altitud, menor desarrollo humano. La densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de la ciudad, que a la que estaba cerca, también tiene a mayor densidad, mayor desarrollo humano. Y la distancia a la ciudad o a la concentración urbana más cercana también. Cuanto más lejos estás, tus posibilidades de desarrollo humano eran bajas. Entonces, miren que lo que nos parecía intuitivo terminó siendo más o menos verificado por estas investigaciones. Bueno, entonces, ya alejándome digamos, del ámbito rural comenzamos a trabajar las regiones. Entonces, ya entramos a ver el tema de las ciudades. En general, hay una economía urbana como disciplina muy desarrollada, pero el que dio un empujón al tema del estudio regional a partir de la geografía económica fue Paul Krugman. Entonces, por eso que las regiones tienen están caracterizadas por ser ciudades con un entorno rural, el Hinterland que llaman los alemanes, ¿no? Mis investigaciones me llevaron a las periferias, campo, es decir, y a los centros y dónde estaban conectados los habitantes rurales. Es decir, comencé a entender que la región económica está compuesta por ciudades y su entorno rural. Esta es digamos, la economía regional en el espacio. Entonces, ya ahí es que publiqué, por ejemplo, un libro de economías regionales, que bueno, es mi primer libro sobre las economías regionales en el Perú, que incorporaban todos estos temas. En realidad, lo que tengo que decir es que la economía real funciona en el espacio y podría ser condicionante para el desarrollo de las personas, tal como he mostrado hace un momento. Por ello, me interesé al desarrollo humano como objetivo del desarrollo y tenía que ser en el espacio. No hay forma de eludir el espacio en el Perú. Entonces, ya estaba trazando una trayectoria de investigación que me permitía, o sea, en el fondo lo que quería era conocer el Perú desde la periferia hasta el centro, es decir, ver cómo funcionaba toda la economía, pero partiendo de las economías más lejanas y menos mercantiles, ¿no? Entonces ahí aparece las teorías del centro-periferia. O sea, las teorías del centro-periferia habían sido muy populares en los años 50, pero sobre todo eran para explicar relaciones entre centros desarrollados y países subdesarrollados. Krugman
aparece en los años 90 y plantea lo que llama la nueva geografía económica. Y es una, digamos, una aproximación microeconómica para entender el centro y la periferia. Y entonces, su teoría del centro-periferia se comienza a generalizar y es muy útil para utilizarla para estudiar. Y yo la he utilizado para estudiar la economía regional en el Perú. Entonces, ¿cuáles son los temas económicos que aparecen en el espacio y que hacen parte de la teoría del centro-periferia? O sea, el centro son las ciudades y la periferia es el ámbito rural. Bueno, las ciudades se caracterizan primero por permitir economías de escala, porque hay una demanda importante. Estas economías de escala generan economías generan economías de aglomeración. Las ciudades son aglomeradas y entonces esa aglomeración genera externalidades. Las más importantes para Paul Krugman son las externalidades de los mercados laborales en las ciudades. Y luego, la ciudad tiene su propia demanda y él incorpora los costos de transporte para explicar la relación entre campo y ciudad, o sea, entre las ciudades y sus entornos rurales. Pero estas cuatro variables son cruciales porque Lima, por ejemplo, tiene economías de escala. ¿Por qué? O sea, si tú vienes a Lima y quieres poner una fábrica, tienes una demanda potencial de 10 millones de habitantes. Entonces, esto te permite poner una fábrica por lo menos para satisfacer 10 millones de habitantes. Esa economía de escala te abarata los costos y hace, por ejemplo, que cualquiera que quiera poner una industria parecida en Huancayo o en Cusco, lo va a tener que pensar varias veces porque por el tamaño de demanda que tienen esas regiones, la inversión no puede ser de gran escala. En consecuencia, las economías de escala fortalecen los centros. Y además, cuando hay una economía, o sea, las ciudades se aglomeran, hay distritos industriales, financieros, comerciales, lo que aparece son externalidades, que son, como ustedes saben, fallas de mercado, pero que tienen la ventaja de que los que se favorecen de estas externalidades se favorecen de manera gratuita y entonces eso hace que las productividades sean mayores y entonces para Krugman este es uno de los temas importantes para para el comercio internacional porque él dice las regiones son las que exportan porque tienen ventajas competitivas en función en parte a las externalidades que genera el espacio que genera la economía en el espacio. Y luego, claro, los costos de transporte son los que sirven de alguna manera como medida de, ¿cómo lo digo? En general, los costos de transporte en la economía espacial juegan el mismo papel que las tarifas comerciales en el comercio internacional. Es decir, a mayor distancia de los mercados, tú estás más protegido por la distancia y por los costos de transporte. Entonces, los costos de transporte juegan en pareja con las productividades. Es decir, si las economías de escala te dan mayores productividades, en consecuencia, los costos de transporte son relativamente menos importantes. Pero si tú tienes el campesino que tiene una pequeña producción, obviamente sus productividades no van a poder vencer a las distancias. Bueno, entonces esa es la idea de la economía del centro y por eso que se explican relaciones entre ciudades y entornos rurales. El espacio, distancias y costos de transporte genera barreras al intercambio, funciona como aranceles proteccionistas. Eso es lo que decía ese momento. Muy bien. De las economías regionales a la economía peruana. Mi trayectoria pues fue yendo hacia de la microeconomía de campesina a la mesoeconomía regional y a la economía nacional. Entonces, la idea era entender la macroeconomía, que para muchos es solamente una sumatoria, en realidad entender que la macroeconomía es un conjunto en realidad es el resultado de una integración de mercados microregionales y regionales.
Sobre esto voy a volver. Entonces, la economía real funciona en regiones y localidades. Es decir, cuando hablamos la macroeconomía, la macroeconomía la suma y al hacerlo desaparece el espacio. Entonces, la macroeconomía en general es una economía en un punto. Tiene sus objetivos, obviamente. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría saber cuál es la macroeconomía de la región de Arequipa. Y cuál es la microeconomía de la región de Loreto. ¿Por qué? Porque las regiones tienen, son regiones porque la mayor parte de la producción de la región se vende en la misma región. O sea, entre 80 y 90% de la producción de una región se vende en la misma región. Entonces es una especie de paisito pequeño con su propia macroeconomía. Yo me gustaría saber cuál es la propensión a consumir, cuál es el consumo total, la inversión total. Lo único que sabemos es cuánto gasta el Estado por regiones, porque el consumo e inversión no se ha estudiado. No hay datos, y lo más importante, cuál es el comercio exterior de las regiones, cuánto exportan a otras regiones y cuánto al exterior. Bueno, entonces, esa es la forma como funciona en realidad la economía en el espacio. La macro trata de una economía en un punto, es decir, es una gran abstracción. Las regiones económicas en el Perú, ahora, digamos los departamentos, ¿no? Porque todavía hay toda una ambigüedad entre región y departamento. La región tiene un contenido más político, o sea, la de gobiernos regionales, pero en realidad, como decía, funcionan produciendo y vendiendo el 80% del producto. Entonces aquí me parece que hay interesante que la ley de Say, que la oferta crea su propia demanda, se da, o sea, es una hipótesis fuerte, porque además la mayor parte del producto bruto de las regiones son servicios, y como los servicios son no transables, no se trasladan de un sitio a otro, ni se almacenan. Entonces, hay un tema interesante digamos, de la estructura económica de una región. Una parte variable se exporta a otras regiones y al exterior. La esencia de la economía regional es que la mayor parte de la oferta y la demanda se encuentra dentro del espacio regional. Por ello, es importante políticas de desarrollo regional cuya combinatoria podría generar una política de desarrollo nacional. Esta es mi principal conclusión. O sea, mi principal conclusión es que además las regiones en el Perú están desigualmente desarrolladas. Hay regiones más desarrolladas. Las de la costa, por ejemplo, están más desarrolladas en el sentido, por ejemplo, de tienen mayor índice de desarrollo humano que de la sierra. Y cuando hablamos de las regiones, en general, las ciudades tienen mayor índice de desarrollo humano que el entorno rural. Entonces, hay una desigual, yo diría, un desigual desarrollo de los mercados en las regiones por falta de mayor inversión, por falta de acumulación de capital. Es por eso que, por ejemplo, para mí es fundamental cambiar una parte de la Constitución, porque la Constitución habla del Estado subsidiario de una economía en un punto. En realidad, el Estado subsidiario, si uno lo tiene a nivel nacional, a nivel regional, hay regiones en las cuales tiene que haber mucho más Estado que en otras regiones. Entonces, esto es lo que te permite, digamos, reflexionar y aconsejar para las políticas. Es decir, entrar a la economía en el espacio te cambia un poco las ideas que uno tiene sobre el desarrollo, ¿no? Dentro de la economía regional, las ciudades son bien importantes. ¿Por qué? Porque 2/3 del Producto Bruto se producen en las ciudades. Manufactura, construcción, servicios, que constituyen el 60% del PIB y del empleo, y no son trasladables, se consumen en el momento de su producción. O sea, los servicios, la economía de los servicios es algo que no hemos entrado a estudiar seriamente los economistas. Hay muy pocos estudios sobre la economía de los servicios, que son muy heterogéneos, son muchos, y las teorías no son suficientes como para entrar en este tema, pero lo curioso es que los servicios son, digamos, los lugares donde más se crea el empleo y donde se produce más, o sea, donde hay más producto de servicios. O sea, entonces, aquí hay algo que nos está faltando, y son las ciudades. Entonces, las ciudades tienen esa característica.
Las ciudades obviamente se organizan en función del Estado. Las ciudades aparecieron conjuntamente con el Estado. Eso no hay que olvidar. Ciudad y Estado nacieron hace varios miles de años de manera conjunta. Por ello, el Estado las diseña y regula. Y hoy, digamos, es mucho más notorio esto, ¿no? Pero el sector productivo es el que las crea los centros en cada ciudad. Salvo las ciudades muy planificadas, los centros están creados anticipadamente, pero la economía de mercado te genera los centros de manera espontánea, digamos. Entonces ahí hay un lindo libro de Krugman también que se llama La economía, la espontaneidad de la economía, y entonces te enseña cómo funciona el mercado a partir de decisiones microeconómicas diversas y descentralizadas. Y luego, entonces, nos damos cuenta que las ciudades también se organizan en el espacio, y las ciudades tienen un centro y una periferia, al igual que las regiones. Y entonces estamos frente a ciudades monocéntricas que tienen un solo centro. En general, las pequeñas ciudades tienen un solo centro, y las ciudades policéntricas que tienen varios centros, como es el caso de Lima. Pero ¿a qué le llamamos centro? O sea, ¿cuál es la característica económica del centro? Porque hay pues el centro histórico donde está el gobierno, el gobierno central, municipal, Congreso. Ese es el centro histórico, pero eso no nos interesa mucho. Nos interesa aquellos centros en los cuales la aglomeración del capital y de la fuerza de trabajo se da en pequeños espacios. Y esos centros en esos centros hay mucha externalidad, hay mucha economía de escala, y entonces esos centros se constituyen en los lugares alrededor de los cuales funciona el resto de la ciudad. Entonces, en la medida en que las ciudades crecen, van creando otros centros, porque obviamente las distancias y los costos de transporte y la renta del suelo hacen que sea más racional vivir cerca de los centros, sobre todo si en los centros tú trabajas o tú estudias. Entonces, hay una organización, digamos, a partir de decisiones individuales que generan estos centros, pero de decisiones individuales de productores y de consumidores. O sea, pero en realidad los productores del espacio son los que te dicen, te dan las normas de uso del espacio. Es decir, los consumidores de espacio no tenemos que hacer más que allanarnos a cómo fue diseñado el espacio por el productor. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes van a un mall, el mall es una decisión del productor. O sea, pero uno no ha participado en dónde debe estar el patio comidas, las grandes tiendas, las boutiques. No, eso lo diseña el productor capitalista. Y ese es el productor del espacio. Se produce un espacio donde al cual vamos a pasar un día, etcétera, y nosotros simplemente consumimos ese espacio. Entonces, eso es importante, esa relación entre producción y consumo de espacio en las ciudades. Entonces, hay dos tipos de ciudades y las hemos estudiado. Por eso los centros urbanos se forman por la densificación del capital por kilómetro cuadrado y la consecuente densificación del empleo y la población. Entonces aquí, esta es Lima. Miren, esto es grande. O sea, yo creo que es imposible tener tendría que ser una visión de satélite o de un dron muy alto para tener todo Lima, porque Lima se ha extendido. Pero miren, lo que para nosotros es un paisaje, desde el punto de vista económico, Lima es una ciudad policéntrica. Y aquí están los centros que hay en Lima. Nosotros hemos detectado 10 centros, de los cuales 4 o 5 están ya consolidados, ya no van a variar en el tiempo. Y entonces son, los más importantes son el centro financiero en San Isidro, centro comercial en Miraflores, hay Gamarra, que es otro de los centros, el cono norte tiene su centro, San Miguel es otro de los centros, etcétera, ¿no? Entonces,
Este trabajo lo hicimos con metodología georreferenciada, es decir, el INEI tiene información de concentración de la población económicamente activa por manzana, y te dice además qué sectores hay en esa manzana, o sea, en qué trabajan. Entonces esto permite, o sea, la información georreferenciada es un gran avance para estudiar el espacio, ¿no? Y esto no es la sierra, esto es Lima en términos de los centros que tiene. Entonces, el centro 1 es Miraflores, el centro 2 es San Isidro, el centro 3 es Gamarra y luego Mesa Redonda. Esos son los 4 centros ya consolidados en Lima. O sea, esos no van a variar en muchos años. De pronto después sí varían, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es la concentración de, hay, por kilómetro cuadrado, hay, estos miden la concentración económica, que es un índice que inventamos. Entonces, donde hay mayor concentración económica, es decir, mayor capital por kilómetro cuadrado, es en San Isidro. O sea, y en San Isidro está el mayor número de edificios contiguos, donde hay trabajadores altamente calificados, donde el capital humano es mucho mayor. En consecuencia, los centros no solamente aglomeran capital físico, sino sobre todo capital humano. Y además aglomeran decisiones de asignación de capital. El centro financiero es un centro donde te prestan la plata, o sea, y donde haces inversiones. Entonces, el centro es algo que digamos, organiza la ciudad. El que quiere ir a comprar a algún sitio tiene que ir a un centro comercial, y los centros comerciales más grandes son los que tienen, digamos, más demanda, ¿no? Bueno, entonces, miren, Lima no es una ciudad. Aquí no aparece el centro de Lima, o sea, el centro de Lima debe ser una de estas cosas, pero ya pues ya no es tan importante como lo fue hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, cuando yo llegué a Lima, el centro de Lima era el Jirón de la Unión. Ahí estaba Jirón de la Unión, Abancay, Carabaya, y a la avenida Abancay está la mayor parte de bancos y comercio. Hoy eso se ha descentralizado. Muy bien. Voy acabando ya. A ver. El espacio importa. A través de mis investigaciones he llegado a las siguientes conclusiones. Ya voy acabando acá, por si hay algunas preguntas. 1. Todos los fenómenos económicos ocurren simultáneamente en el espacio y en el tiempo. O sea, no hay forma de entender la economía sin estas dos dimensiones. Ambos, tiempo y espacio, existen, se miden convencionalmente y se interrelacionan e integran para un análisis económico completo. Es decir, para mí, si no se incluye el espacio en el análisis, tampoco se está incluyendo, o sea, y se toma solamente el tiempo. El asunto es que la relación entre tiempo y espacio es muy estrecha. En el espacio, por ejemplo, tú hablas de costo de oportunidad, es el costo de trasladarse de un sitio a otro y que te toma un tiempo, y que ese tiempo y ese traslado te cuesta. Entonces, hay una relación, y si ustedes analizan con mayor profundidad, se van a dar cuenta que todas las decisiones tienen un tiempo y un espacio donde se realizan, o tienen un espacio que después genera, digamos, una temporalidad, ¿no? El espacio contiene dos tipos de riqueza. Esto hay que tenerlo en la cabeza. La riqueza natural, que lo estudia la ecología. Ahí no hay nada que hacer, esas son las leyes de la naturaleza que funcionan. Y la riqueza económica, que estudiamos nosotros la economía. Entonces, en general, cuando la riqueza económica se hace a costa de la riqueza natural, entonces aparecen los problemas que tienen que ver la relación entre capital natural y capital económico. Entonces, ahí sí entramos en temas, ¿no? Pero un tema importante es que la única fuente generadora de riqueza económica, no estoy hablando de riqueza
en general, sino riqueza económica en el espacio es el trabajo, presente o pasado. No hay nada que no haya sido hecho por el trabajo y que no haya tenido efecto en el espacio. No es difícil ver esto, o sea, vemos, por ejemplo, todo nuestro pasado prehispánico, todas las ruinas, Machu Picchu, Sacsayhuamán, todas las pirámides del norte, son transformaciones del espacio hechos por la fuerza de trabajo, por la mano de obra, o sea, no hay forma de decir que estas que se crearon de manera natural. Lo que se crea de manera natural son los bosques naturales, pero hay, después puede entrar el capital a cortar los bosques, a transformarlos, pero tiene que haber trabajo. Entonces es bien importante, o sea, el trabajo es el principal factor de transformación del espacio. Claro, el trabajo de manera, estoy hablando de manera fenoménica, o sea, pero dentro del trabajo hay el trabajo intelectual, las ideas, la creatividad, es decir, el trabajo es más complejo que, digamos, la simple mano de obra, ¿no? No es algo relativamente complejo porque el trabajo además es creativo por la inteligencia que tiene el hombre. O sea, los animales no generan riqueza económica, simplemente se allanan a cómo funciona la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces esto es bien importante porque entonces tenemos que cuidar el trabajo, tenemos que darle importancia al trabajo, al empleo, a la calidad del trabajador, a su educación, a su desarrollo humano. Entonces, este es fundamental para entender la economía. Por eso digo, hay que incorporar el espacio, el tiempo en la teoría. Ya Krugman la introdujo y hay un gran desarrollo ahora de esta corriente que incluye el espacio. Inclusive ya tenemos econometría espacial. Es decir, está avanzando digamos, los instrumentos para investigar. Lo que es más difícil introducir, y esto hay que decirlo, es el tiempo. El tiempo, además, es muy difícil de definir. Yo cuando hago la introducción a mi curso de Economía Regional presento el Big Bang, ¿no? El Big Bang es el momento en que se crea el espacio y el tiempo, porque en la medida que el espacio se expande, uno puede medir esa expansión y ese es el tiempo. Pero claro, ese es el tiempo sideral, o sea, pero el tiempo en economía es distinto. Entonces, hay, digamos, dificultades grandes a introducir el tiempo más allá de lo convencional, es decir, el tiempo medido, lo más tradicional es el tiempo medido de manera estacional de acuerdo a las estaciones del año, eso la agricultura es importante. Pero cuando entra la industria, ese tiempo ya no es necesario, o sea, se mide en años y la industria puede funcionar todo el año, 24 horas al día, y entonces, ¿cuál es el tiempo? O sea, ¿cuál es la medida del tiempo en ese proceso de producción industrial? Y de los servicios, ni que se diga, o sea, los servicios, como les decía, se producen en el momento que se consumen. Entonces, el tiempo de producción y consumo es el mismo. En general, entre producción y consumo de los bienes físicos, hay un periodo digamos, que no se, los bienes están almacenados en determinado lugar y luego se han trasladado al consumidor, entonces hay un espacio de tiempo. Bien, entonces, por eso digo, el tiempo es una variable difícil de roer para nosotros los economistas, pero lo trabajamos, o sea, lo trabajamos aunque sea de manera convencional. Y luego, esta es una conclusión que a veces me dicen que no, pero las regiones se organizan bajo el sistema centro-periferia. Yo en varias investigaciones hemos demostrado un tema, por ejemplo, con esto voy acabando, que es importante, que en el Perú no hay causalidad entre crecimiento de las ciudades y crecimiento del campo. Lo hemos hecho para varias regiones y no hay esta causalidad, o sea, no hay una causalidad bioquímica. Normalmente cuando uno estudia el crecimiento en el espacio, dice las ciudades crecieron porque se incrementó el excedente rural, la renta rural
fue tan grande que permitió construir casas, castillos, ciudades. Entonces, el crecimiento del campo es el que generó el crecimiento de las ciudades. Viceversa, cuando tú creas Brasilia en el centro de la selva en Brasil, creas una ciudad y esa ciudad hace que, debido a la demanda de funcionarios, familias, etcétera, genera una economía alrededor. Entonces, la creación de ese centro genera digamos, un entorno, porque ese centro traslada los excedentes de los brasileños pagados a través de los impuestos a esa ciudad y crea una demanda que genera un entorno, pero creado por el centro. Bueno, pero esos son los temas que hay que trabajar. Entonces, siempre hay un centro y periferia y la idea es cómo se crea, cuáles sus relaciones. Y una tesis mía importante es, hipótesis más bien diré, es que el subdesarrollo de las regiones y de las localidades se debe a su poca conexión con sus centros. Y este es un drama, porque lo que hemos visto en las movilizaciones de diciembre, enero, nos demuestran que efectivamente esas periferias están olvidadas. O sea, no las hemos integrado a la economía de mercado ni al Estado. Bueno, y esto es la última. La economía nacional no es una sumatoria de la producción de todos los agentes económicos. Es una, digamos, integración de economías regionales y locales, tanto por los mercados como por el Estado. O sea, lo que integra a la sociedad es los mercados y el Estado. Entonces, si tienes mercados de trabajo, que son los más importantes, poco desarrollados, entonces la población no se va a integrar. Doy solamente un ejemplo. En el Perú, de acuerdo al INEI, el 55% de la población económicamente activa, perdón, 55% de la población económicamente activa en Lima es asalariada. A nivel nacional es 40 y tanto %, no me acuerdo exactamente la cifra. Pero si tú vas a Huancavelica, a Purímac, la población económicamente activa asalariada es 20%. Entonces tú dices, ahí ha habido poco desarrollo capitalista porque no los han integrado y entonces la informalidad aparece como un resultado de la falta de acumulación. Entonces eso es bien importante, porque si no te integran los mercados, no estás integrado en la sociedad. Y si el Estado es chiquito o pequeño, como el caso peruano, y no te puede integrar a través de educación, salud, buenos servicios, buena infraestructura, tampoco estás integrado. Entonces, ese tema, todos estos temas tienen que ver con el espacio. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Estoy encantado de haberles contado mi historia de investigación. Mil gracias, Efraín. Aquí estoy, espero que no sea muy fuerte mi voz, porque estoy con el micro y aquí intentando ver cómo manejamos esto en la sala. Nos quedan solo 5 minutos, así que bueno, aquí un aplauso aquí de la sala. Gracias. Aprovecho por una micro pregunta en 5 minutos, ya que tenemos la haré yo, que es, el Perú en los 40 años me parece que ha avanzado mucho en cuanto a red de carreteras, de integración, y también estamos en una enorme transformación que es las nuevas tecnologías. Entonces, una serie de servicios como por ejemplo la educación, antes implicaban necesariamente un traslado, pero hoy tú podrías estar en Sri Lanka y dándonos esta conferencia. Entonces, el costo de transporte, que solía ser como muy costoso y muy importante para una serie de servicios, en realidad ha pasado al otro extremo, a ser prácticamente nulo. Entonces, no sé si tienes ahí una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre este desarrollo del Perú en ese sentido. Sí. Mira, además hemos investigado este tema. Estoy además publicando ahora en el fondo editorial un libro que se llama La descentralización pasmada, y un capítulo es el análisis del proceso de integración de las regiones en el Perú. Y la integración para mí está compuesta por 3 grandes factores: integración física, integración económica e integración estatal. La integración física, efectivamente, son carreteras, telefonía, electricidad,
la integración económica es básicamente acceso a mercados, y los indicadores son mercado de trabajo y mercado bancario, diré, no financiero. Y la estatal es cuántos, en cada región, cuántos contribuyentes hay y cuál es el porcentaje del gasto del Estado en cada región. Bueno, lo que hemos observado es que efectivamente ha habido un avance en los últimos, o sea, mi comparación es 2007-2019, y ha habido un avance muy grande en la integración espacial. Es decir, antes, el anterior investigación, yo había puesto cuántos teléfonos fijos tiene la persona, entonces eso ya lo he tenido que borrar. Ahora, el 90 y tantos % tiene teléfono celular, entonces lo que tú dices es cierto. Pero aún habiendo avanzado en los factores de integración espacial, sobre todo las carreteras son bien importantes para los que producen bienes que se transportan. Y la mayor parte de productos de las periferias son bienes que se transportan. Y obviamente la gente del campo no hace trabajo virtual. Pero lo que sí es importante y hay que investigar eso, es que gracias a esto la educación puede mejorar. O sea, la educación puede alcanzar a lugares mucho más remotos, y creo que la inversión no debe ser muy grande. Si el Estado y los gobiernos regionales pudieran poner una mejor infraestructura para la educación virtual, como soporte a la educación presencial, sería importante, porque ya esa conexión existe, porque además los grados de electrificación en el Perú son muy elevados, un 90% en promedio, y entonces eso, ya el Perú está integrado en ese. Donde sí también ha avanzado es la integración en el mercado financiero, bancario. Y digamos la profundidad bancaria, diré, ¿no? Porcentaje de colocaciones sobre el Producto Bruto de cada región, eso ha aumentado. Sin embargo, aún es insuficiente. Aún es insuficiente. Hay regiones que tienen apenas el 20-15% digamos, de demanda de créditos. Entonces, eso hace que te muestre que no hay demanda, o sea, no hay sector empresarial que esté demandando ese crédito, y entonces eso es una demora a la integración más económica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Efraín. Gracias por había mucho más espacio para el diálogo aquí, pero ya tenemos que dejar el aula porque hay otra clase en el mismo salón. Entonces, hablando del tiempo y el espacio, nuestro tiempo se acabó en este espacio. Bueno, dile a los estudiantes que estoy dispuesto a contestar sus preguntas si me las envían por correo electrónico. O sea, estoy... Okay. Chévere, mil gracias. Yo las traslado y mando tu correo, ¿sí? Gracias, Efraín, muy amable, ¿eh? Te pasaste. Gracias. No sé si alcanzas a oír el aplauso. Gracias.